Muy buenas tardes para todos. Mi nombre, como lo decía Jerickson, es César Gil. Soy el coordinador del área de ingeniería de productos de línea. Hoy vamos a tratar un tema sobre el tema sismo resistente. ¿Sí? Nos vamos a basar en la norma, la NSR 10, es la norma sismo resistente colombiana, la cual, digámoslo así, muchos de los ingenieros civiles que de pronto están acá desconocen o han interactuado mucho con ella. eh, Vamos a enfocarnos en el numeral A.9, donde están los elementos no estructurales. Eh, Vamos a presentar un poco lo que es la marca como tal Mecano y la empresa Gombar. Que le das adelante, Jerickson, por favor. Entonces, Gombarri MS Colombia Metal Strut pertenece a la corporación ASEC. Es una corporación la cual la integran tres grandes empresas a nivel mundial, como es ASEC en energías renovables, que es una empresa, digámoslo así, del sector autopartista, y Gombarri, digámoslo así, es la empresa digamos, más grande del grupo que se enfoca en la transformación del acero. Gombarri Colombia tiene 5 unidades de negocios, ¿cierto? En la cual está Solar Steel, Roll Steel, Almaceno, Steel Construction y Mecano. Sí, digamos que por la sinergia de la compañía hemos visto que muchas normas que le aplican a diferentes eh, negocios. Hemos integrado Steel Construction, que es la parte de estructuras como tal, de edificaciones, de silos, sistemas de construcción como tal, y Mecano, la parte de sistemas de eléctricos, protección eléctrica y soporte eléctrico y electrobarros, la cual pues en la industria tiene una digámoslo así, cierta cantidad de productos sismorresistentes, los cuales nos vamos a enfocar un poco. Dale adelante, por favor. Entonces vamos a mirar cómo en busca de esa sinergia o con esa sinergia hemos integrado y he dado solución a las especificaciones dadas en la NSR 10, donde especifica que los sistemas no estructurales deben de cumplir con la norma con un tipo de soporte o sistema de arrostramiento. ¿Cierto? Acá vemos una de las imágenes, a lo cual, digámoslo así, Mecano ofrecemos a nuestros principales clientes y buscando pues la necesidad del cumplimiento de esta norma. Adelante, por favor, Yoritz. El contenido de esta charla al día de hoy, pues vamos a mirar unas definiciones, ¿sí? Vamos a mirar el tema sismo, riostra, como tal, lo que son los sistemas estructurales y no estructurales. Vamos a mirar, nos vamos a enfocar en como les decía, en el capítulo A.9, el cual, digamos, se enfoca en los sistemas no estructurales. Vamos a mirar unas diferencias entre la parte estructural y la parte no estructural de una edificación. Los componentes no estructurales eléctricos, nos vamos a enfocar en la parte eléctrica, en la parte que suministra el negocio de Mecano. Algunos sucesos, digámoslo así, acá en Colombia pues tenemos importante número de sucesos que digamos han impactado significativamente el país en tema sísmico. Los grados de desempeño, ¿qué son los grados de desempeño? ¿Cómo se integra esto con los grados de uso? ¿A qué se refiere la norma cuando nos da unos grados de desempeño como tal? El concepto de transferencia sísmica. En el numeral A.9.3, las responsabilidades, sobre quién recaen las responsabilidades en el caso de un no cumplimiento de esta norma o, en peor de los casos, en el colapso de este tipo de sistemas. Los elementos que intervienen dentro de la solución, ya lo veíamos en la primera imagen. Ahí hay un abrebocas de la solución que Mecano les ofrece, les estamos ofreciendo, la aprobación y certificación de la solución y al final pues vamos a abrir un espacio para las preguntas y dudas que vayan surgiendo sobre este tipo de soluciones. Adelante, por favor. Entonces, acá hay un concepto de definición un poco técnico, pues todos sabemos qué es un sismo.
pero digamos que dentro de las definiciones son vibraciones de la corteza terrestre inducidas por el paso de ondas sísmicas. Eh, movimientos telúricos también los podemos llamar provenientes de lugares o zonas donde han ocurrido movimientos súbitos de la corteza terrestre. ¿Sí? El movimiento de las placas tectónicas, pues todo este tema hace movimientos sísmicos. Tenemos otra clase de vibraciones y o movimientos que pueden no ser inducidos por la naturaleza, ¿cierto? Vemos el caso de compresores o algunos motores que siempre esas vibraciones hacen pues que muchos sistemas no estructurales pues puedan contener un tipo de falla, un compresor que siempre se está moviendo, un motor o una máquina con el tema de las vibraciones, donde esas fuerzas sísmicas se van a la estructura y afectan este tipo de sistemas no estructurales. O sea, no solamente lo podemos llamar como movimientos naturales. El tema del arriostramiento, entonces una de las definiciones es la acción de rigidizar o estabilizar una estructura mediante el uso de elementos que impidan el desplazamiento o deformaciones de la misma. Estos elementos suelen llamarse arriostros. ¿Cuál es el fin o el objetivo de este tipo de sistemas? Evitar ese tipo de transferencia de fuerzas a esos elementos no estructurales, que esos elementos no estructurales, pues digámoslo así, descarguen esas fuerzas sísmicas en los elementos estructurales. Ya más adelante vamos a mirar los elementos estructurales y no estructurales. Pero los elementos no estructurales de un edificio son aquellos componentes que no son parte del sistema estructural. Tenemos un sistema estructural, el cual pues, lo conocemos como lo que son las columnas, las losas, las vigas, donde está donde recaen todas las fuerzas como tal o todas las fuerzas de toda construcción, ¿cierto? Y la cual me soporta pues todas las cargas como tal de la edificación. Ahí es donde se van a centrar todas esas fuerzas sísmicas de los elementos no estructurales. Adelante, Jeritson. Bueno, y acá nos vamos a entrar un poco más en materia, en la norma como tal. Es una norma colombiana, digámoslo así, la NSR 10 es una norma colombiana, la cual, digamos, coge gran parte de la FEMA, es la norma americana, es una copia, la mayoría de normas colombianas, pues nos pegamos de otras normas internacionales, teniendo en cuenta pues que, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una investigación mucho más exhaustiva en este tipo de soluciones y de casos. Entonces, aprovechando todo ese análisis, todo ese estudio que ellos hacen, pues hemos podido recopilar muchísima información de ellos y de ahí sale la NSR 10, la cual pues ya va a llegar en la NSR 20, pues, estamos esperando, pues yo creo que el próximo año ya saldría una nueva norma, pero digamos que en sus numerales como tal no afectaría mucho lo que hoy tenemos. El objetivo pues, de esta norma es obtener criterios de diseño sismorresistente para elementos no estructurales. ¿Por qué nos enfocamos en este numeral de elementos no estructurales? Si bien la mayoría de los sismos, en la mayoría de los sismos, siempre los elementos no estructurales son los que fallan, ¿cierto? Vemos colapsar las lámparas, los sistemas portacables, las fachadas, todos estos elementos son no estructurales. Es muy rara vez, pues acá tenemos digamos que un solo terremoto que recuerde es el de Armenia, donde algunos edificios, algunas edificaciones de estas sí colapsaron, pero pienso que también eran por las épocas en las cuales fueron construidas, donde la normatividad no era muy regulada ni muy controlada, entonces también tenemos eso. Pero en la mayoría de los sismos, los elementos no estructurales son los que finalmente causan los siniestros y las pérdidas de vida. Entonces, este es el propósito, el alcance de realizar previsiones sísmicas en los diseños de los elementos no estructurales y anclajes a la estructura. Si bien en el sector eléctrico pues tenemos algunas interventorías o algunas, llamémoslo así, auditorías a las instalaciones, como es el caso del RETIE,
el cual manda un auditor o un interventor a revisar las instalaciones, pues la NSR10 no tiene como esa interventoría. Digamos que en las noticias últimamente siempre vemos es que cuando hay alguna falla en alguna edificación o cuando hay alguna falla en el sistema, ahí es donde empezamos a ver las falencias que tenemos con el cumplimiento de las normas. Actualmente pues vemos algunas empresas involucradas en algunos errores por temas eléctricos, donde vemos que hay unas reclamaciones, hay unas evidencias del mal estado de pronto de algunas edificaciones e instalaciones, pero todo esto, digámoslo así, sale a la luz es cuando hay un fallo como tal. Por eso nosotros desde Mecano queremos enfocarnos en el conocimiento que tenemos sobre esta norma y antes de darles a conocer que hay una norma como tal que exige un sistema sismo resistente para ciertas edificaciones, ¿sí? Y vamos a mirar también en qué riesgo está Colombia y mucha parte de Sudamérica en tema de sismicidad. Entonces, acá abrimos un poco a los elementos no estructurales. Son acabados y elementos arquitectónicos decorativos, como les decía, son fachadas, todos esos fachadas y que para adornar temas de edificio, cielos falsos y todos estos son elementos no estructurales. Instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas. Ahorita nos enfocamos un poco más en estas instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, equipos mecánicos, estanterías, instalaciones y apliques. Estas son algunas de las estructuras, de los elementos no estructurales, perdón, en los cuales nos vamos a enfocar. Jeritson. Los elementos estructurales son las losas de hormigón, los pisos, las vigas, las columnas, fundaciones, paredes de concreto o mampostería estructurales, donde hay cargas como tal de la edificación. Los componentes no estructurales son elementos arquitectónicos y decorativos, pisos y sistemas mecánicos, eh, equipos y sistemas eléctricos, sistemas para la protección de la vida, contenido del edificio, paredes o concretos de mampostería no estructurales, ahí como les digo son estas paredes de drywall o de pisos, cielo falsos, ¿cierto? Ahí entran todo este tipo de sistemas. Adelante, por favor, James. Dentro de los sistemas no estructurales eléctricos, pues está, yo diría que todos, son los sistemas o bandejas portacables, tanto los tipo escalera, como los tipo malla, como las canaletas metálicas, las electrobarras, transformadores, cajas de derivación, cajas de circuitos, paneles de control, conductos, aires acondicionados, ¿cierto? Son todos estos, ahí vemos una imagen, eso es una imagen real, es un sismo en la ciudad de Santiago de Chile, donde pues vemos, como les decía inicialmente, en su mayoría siempre fallan son los elementos no estructurales y estos son los que dejan la mayoría de las víctimas pues como tal. Sigamos adelante. Dentro de las soluciones de la marca Mecano, como les decía, la mayoría de las soluciones nuestras son sistemas no estructurales. Vemos las bandejas portacables tipo escalera, ¿cierto? Es una solución muy óptima y de mucha demanda en el sector eléctrico. Las bandejas tipo malla, las canaletas tipo ducto, tanto abierto como cerrado. La soportería de perfil Mecano, ¿cierto? Es una de las soluciones también, corresponde a un sistema no estructural. Los fijadores para tubería y las mismas tuberías como tal, nosotros solamente los ofrecemos el sistema de soporte y fijación y las electrobarras. Si bien, digámoslo ahí están todas las soluciones de la línea y lo metemos como elementos no estructurales para los cuales pues ofrecemos la solución en la cual vamos a basarnos el día de hoy. Dentro de los, es muy importante
definir el tipo de sistema que vayamos a utilizar, ¿cierto? Acá me voy a enfocar en tres tipos de sistema. ¿Por qué? Porque para la NSR10 me da las fórmulas matemáticas para calcular esas fuerzas sísmicas, digámoslo así, que van a estar a las cuales van a estar sometidos los tipos de sistema. Por eso queremos hacerles claridad sobre este tipo de sistema, porque ahí pues van a haber unas cargas uniformemente distribuidas que se van a ver afectadas en el caso de un sismo. Entonces, en este tipo de sistema lo tenemos en acabados galvanizados en caliente, en pintura electrostática, también lo tenemos en materiales como es el aluminio y el acero inoxidable. Son los tipos de sistema que ustedes ven ahí. Las alturas van desde 5 centímetros hasta 15 centímetros, dependiendo de la necesidad de los cables que vayamos a soportar, las cargas a las cuales van a estar sometidas, es la altura también. Digamos que estas alturas van muy de la mano con las capacidades de carga. Los anchos más utilizados van desde 10 hasta 90 centímetros. Eh, Obviamente, pues también, dependiendo del tipo de altura, pues también ofrecemos el tipo de ancho, pues no es lo mismo una altura 5 que una altura 10, pues la altura 5 solamente va hasta ancho 30. Y las longitudes van desde 240 hasta 600 centímetros. Las más comunes, las más estándar, son las de 240 centímetros. Manejamos varios rieles en este tipo de sistemas. Digamos que los rieles también nos aportan significativamente a las capacidades de carga. No necesariamente estos rieles están en todas las bandejas ni en todas las alturas que hemos mencionado, pero sí en su mayoría. Pasamos al siguiente sistema. Es el sistema de ductos y canalizaciones, es otro sistema ofrecido, como lo vimos inicialmente, también es otro sistema no estructural. Este es, digámoslo así, cumple las mismas funciones del sistema tipo de escalera, obviamente que acá ofrecemos un poco más de protección a la integridad como tal de los cables y al acceso de los cables, que las personas no puedan acceder tan fácilmente como lo pueden hacer en una bandeja. Muchos espacios, muchas, digámoslo así, edificaciones no pueden utilizarse la bandeja portacable, tiene que ser utilizada la canalización o el ducto, ¿sí? Por la alta concentración de personas como tal. Estos sistemas vienen con un galvanizado en caliente o una lámina pregalvanizada, puede ser también pintada. La ofrecemos también en materiales como el aluminio o el acero inoxidable. ¿Sí? Viene en alturas 6, 8 y 10 centímetros. Y en anchos, ahora de 10 a 60. Digamos que hay una restricción en el tema del ancho. Si bien lo veíamos en las bandejas, tenemos hasta ancho 90, en este tipo de sistemas solamente manejamos hasta ancho 60. Y longitud 3 metros, 300 centímetros. Vienen con tapa a presión y tapa atornillada. ¿Sí? Unas, digámoslo así, no requiere tornillería, la otra simplemente es a presión. Se manejan todos los accesorios posibles para cualquier tipo de instalación, garantizando una continuidad eléctrica como tal. Ahora, los sistemas, las electrobarras o electroductos también conocidos, o por la norma los busbar, pues tienen muchos nombres este tipo de soluciones. Vienen en un acabado que puede ser pregalvanizado o pregalvanizado más pintura electrostática, ¿cierto? Es una solución muchísimo más estética. Viene en diferentes tipos de amperaje. Manejamos desde 250 amperios hasta 3300 amperios. ¿Sí? Digámoslo así, tiene pues un ahorro significativo en el tema de instalación, de la pérdida de corriente. Tenemos unas protecciones contra polvos y aguas desde IP54, 55 y 66.
Esta es una solución más bien, pues no tan nueva al interior del país, pues si bien hace aproximadamente 10 años ya hemos empezado a ver instalaciones, hoy ya la vemos muchísimo en muchísimos más espacios, pero es otro tipo de sistema no estructural. Adelante, Jerickson, por favor. Bueno, todos estos tipos de sistemas, pues obviamente tienen que estar certificados bajo la norma, bajo el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, como es el RETI, ¿cierto? El cual también, digámoslo así, coge apartes de normas internacionales como es la norma NEMA, como es la norma ISO 61537, que es una norma europea. Entonces, digamos que hay una recopilación de normas donde el RETIE pues coge todas estas partes y hace el reglamento. Igual la NTC 2050, en la cual, digámoslo así, es la Biblia pues como tal de los eléctricos colombianos. El cumplimiento de la DIN 410212, digamos que últimamente se ha metido al interior del país dando pie a que este tipo de sistemas tenga que estar sometido por 90 minutos a 1000 grados centígrados, simulando más bien un incendio en algunas instalaciones. Esto no quiere decir que todas las instalaciones se deba de solicitar o se tenga que tener este tipo de norma. Por lo general son requeridas en hospitales, en teatros, donde hay alta concentración de personas, para que en casos de incendios, pues las bandejas no vayan a colapsar, ni los sistemas van a queden interrumpidos por ascensores o algunas puertas que se puedan monitorear eléctricamente. Sí, entonces todos estos tipos de sistemas que he mencionado pues cumplen con todas las normas necesarias para ser instaladas al interior del país. Adelante, Jerickson. Bueno, y ahora sí entramos como en el tema de sismicidad, lo que nos trae hoy. Y es, acá vemos un mapa, un globo como tal del mundo, donde se concentran o donde pues se han demostrado, digamos, esas fallas en las placas tectónicas donde se concentran la mayor parte de los sismos. Entonces vemos como en el Pacífico, pues como tal, hay una afectación significativa acá en América, ¿cierto? Desde Chile hasta Centroamérica como tal y cierta parte de Norteamérica. Pero vemos muy bien también que toda esa línea roja que vemos en Sudamérica, pues corresponde a esa gran cordillera de los Andes, y vemos que en Colombia, pues obviamente como somos privilegiados en cordilleras, pues ahí vemos una gran expansión de esa sismicidad, de ese territorio, digámoslo así, comprometido sísmicamente, que ahorita más adelante lo vamos a ver más a detalle en el mapa de Colombia. Entonces, vemos pues que somos eh, desafortunadamente privilegiados en el tema de sismicidad. Sigamos, por favor. Y acá vemos, estos son unos puntos que es donde se registran, digamos, los sismos durante 500 años. Pues tenemos un historial como tal, la norma recopila y los cálculos son a 500 años. Vemos, pues, como les decía, pues, casi que todo Chile, parte de Perú, Ecuador y medio Colombia, invadido por estos punticos. Estos son sismos ocurridos en 500 años como tal. Vemos pues una afectación significativa tanto en Sudamérica como en Centroamérica, más que todo en esas concentraciones. Entonces ahí es preocupante pues la cifra como tal. Y acá ya deteniéndonos un poco más en la parte de Colombia, donde ya tenemos esas otras tres cordilleras, ¿cierto? Entonces vemos que el 87% de la población colombiana habita en zonas de amenazas sísmicas altas e intermedias, ¿cierto? Vemos el mapa como tal, vemos que en la parte sur, pues no hay una afectación directa, digamos que las cordilleras entran por los lados de Pasto, por allá, por esos lados del Chocó, y vemos cómo afecta la parte del Valle del Cauca, de Antioquia, ¿cierto?
de Cundinamarca vemos una afectación pues bastante alta, y acá al lado izquierdo de sus pantallas vemos cómo la norma como tal clasifica las regiones con una intensidad sísmica, ya sea baja, intermedia o alta, ¿sí? Y vemos obviamente la alta en estas regiones pues, que les estaba comentando, y es muy importante tener este mapa porque ahorita la norma pues, va a tener unas excepciones, las cuales pues, podemos hacer en determinadas zonas del país. Entonces es muy claro que tengamos como esta información y dónde se concentran o dónde estamos teniendo eh, más sismos en Colombia como tal. Estos son algunos sucesos, digámoslo, ahí lo tengo ahí, algunos sucesos que han ocurrido y que de pronto recordamos un poco, donde la mayoría de los daños reportados son en elementos no estructurales, como les decía al inicio de esta charla. Siempre le prestamos atención, o digamos que los ingenieros civiles como tal le prestan esa atención y de sobremanera a las edificaciones, a las vigas, a las columnas como tal. Ahí centran su conocimiento y ahí es donde digamos que hacen sus cálculos para evitar que el edificio colapse en caso de un sismo. Pero luego entran otros diseñadores como tal, la parte de diseño eléctrico, la parte de sistemas de alcantarillado, entra el arquitecto a poner una decoración de fachada y todo esto, donde no hay un conocimiento previo en lo que exige la norma y cuáles son las condiciones ideales para hacer una instalación en cada uno de estas instalaciones. Entonces vemos el sismo de Pizarro, pues, donde la mayoría, como les dije, de los daños son reportados a elementos no estructurales. Hubieron daños mínimos en los elementos estructurales. Digamos que en los informes, por lo general, los daños mínimos se presentan en los elementos no en los elementos estructurales, ya que, como les comenté, pues ahí se centran muchísimas esfuerzos, se centran muchos esfuerzos para que esto no falle, pues, y esta norma es más considerada a nivel civil que de pronto a nivel eléctrico o a nivel de aires acondicionados y demás. Un sismo de Ketame en Cundinamarca, donde pasó lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta que casi la mayoría de todos los sismos, la norma FEMA, como les decía, es la norma americana, digamos que nos dice que los elementos no estructurales han presentado la mayoría de los daños en los terremotos recientes en los Estados Unidos. Por esto, es fundamental aumentar la conciencia de los posibles riesgos a causa de esto, de los elementos no estructurales, las costosas consecuencias de estos, ¿cierto? Y que, como les decía, al interior del país no hay un ente que me controle, que controle el cumplimiento de esta norma. ¿Sí? Si bien tenemos un ente para controlar el cumplimiento del RETIE, no lo tenemos para la NSR10, entonces por hecho muchísimas instalaciones no le prestamos atención o no le prestan atención, debida atención, y ya cuando hay un fallo, pues ahí sí entran a ver quién tuvo la culpa, por qué no se instaló, por qué, como tiene un costo adicional, por qué lo omiten, sabiendo que es un cumplimiento como tal de norma. Sigamos adelante. Cada país tiene su código sísmico. Si bien pues Colombia tiene ahí la NSR10, cada uno de los países tiene su código sísmico. Las fórmulas son las mismas, o sea, independiente del país en el que esté, digamos que la formulación como tal es la misma, simplemente me van a cambiar algunos datos como tal, unas variables que ahorita las vamos a ver, ¿cierto? Algunas variables como el tipo de suelo, pues que me pueden cambiar dependiendo del país en el que esté o dependiendo de esa zona sísmica, si es baja, intermedia, o sea, habrán países que de pronto esa zona sísmica no sea tan alto como en Colombia, como es el caso de, por ejemplo, Paraguay, Bolivia, que están un poco más retirados del Pacífico como tal. Sigamos adelante.
Entonces, dentro de la norma nos dan unos grados de uso, desde el 1 hasta el cuarto, siendo el 1, digámoslo así, una edificación, eh, digamos, donde no se centran altas concentraciones de personas o, como lo dice acá, vamos a coger desde el cuarto, son edificaciones indispensables, como son los hospitales. O sea, en caso de un sismo, de un terremoto, alguna urgencia, pues necesitamos que los hospitales, los centros de salud, aeropuertos, refugios de emergencias, pues sigan operando. Entonces, digamos que ese grupo de uso es el más alto, ¿sí? Porque necesitamos que en caso de ese hospital siga en operación. Entonces ahí es donde se van centrando los esfuerzos para mitigar ese impacto, ¿cierto? Entonces, en casi que todos los hospitales debemos de tener un sistema sismo resistente, un arriestramiento como tal, para que el sistema como tal no siga en operación. Entonces, por eso su grado de uso es el cuarto y su grado de desempeño es superior, es el más alto dentro de la norma como tal. Y me da un coeficiente de importancia, el cual me sirve para calcular ahorita eh, cuáles son las cargas como tal de estos sistemas para evitar, pues como les dije, que haya una pérdida de servicio como tal. Luego entra un grado de uso número 3, donde entran, por ejemplo, las atenciones de policías, bomberos, defensa civil, estos entes que en caso de cualquier tipo de emergencia van a estar tratando de controlar la situación. Pues tampoco podemos dejar que una instalación de estas pierda como tal o quede aislada por la afectación del sismo. Luego entramos con un grado de uso número 2, donde son centros comerciales donde hay alta concentración de personas, como son edificios gubernamentales, teatros, otros donde escuelas, colegios, universidades, donde hay concentración de personas. Digámoslo así, serían en un grado de desempeño bueno. Y hay otro grado de desempeño que es bajo, donde el grado de uso es 1, donde caen todas esas otras edificaciones que no están dentro de esta, como son apartamentos, por ejemplo, donde ahorita vamos a ver que dependiendo de la zona donde estén ubicadas y si tenemos un grado de uso 1, pueden quedar exentuadas del sistema como tal sismo resistente. Sigamos adelante, por favor, Jerickson. Entonces, teniendo pues en cuenta esta información, los grados de desempeño son los comportamientos de los elementos no estructurales de las edificaciones ante la ocurrencia del sismo de diseño que afecta. Entonces, en un grado superior, pues la afectación pues como tal debe ser mínima, ¿cierto? Y no interfiere la operación de la edificación. Tenemos que garantizar en este tipo de grado de desempeño que no hay una afectación en caso de sismo. En el tema de bueno, donde están metidos lo que son alta concentración de personas, ¿cierto? El daño del elemento no estructural es totalmente reparable, o sea, pueden ocurrir, pero se puede reparar al instante para dejar pues que siga la operación de la edificación. Y cuando estamos hablando de bajo, pues los daños pueden ser graves, pues porque no hay una alta concentración de personas, digamos que son edificaciones de pronto donde no, pues si hay fallos, pues la afectación es mínima, pues como tal, ahí está como la clasificación, una explicación breve de la clasificación. El tema de responsabilidades, entonces yo acá me enfoco y digamos que sobre toda la charla he enfocado en el cumplimiento de esta norma. Sí, y como les digo, pues hoy no hay un ente que controle el cumplimiento de la NSR 10. Hoy no hay un interventor que diga usted no está cumpliendo por ende rechazo la instalación o tiene que cumplir con un tipo de instalación. Simplemente es a conocimiento de los ingenieros, ya sea diseñadores o los civiles, si están metidos, si tienen conocimiento de la norma y están metidos en diseño de redes eléctricas, pues podrían aportar al cumplimiento de esta norma.
la responsabilidad como tal recae sobre el diseñador, o sea, la responsabilidad del diseñador, del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. O sea, el diseñador como tal debe de conocer que en la norma, en la NSD 10, le están solicitando un tipo de soporte adicional para el tema sísmico, ¿cierto? Si bien, digámoslo así, el diseñador hace su diseño, el constructor, como ya lo hemos visto en algunas edificaciones, simplemente omite algunas recomendaciones del diseñador. Hemos visto cambios hasta de materiales y por demás. Entonces, el constructor, al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, es responsable que estos se construyan de acuerdo a lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado. ¿Sí? Luego pasamos a un supervisor técnico que también puede tener injerencia en el tema del montaje, ¿cierto? Entonces, este tiene otra responsabilidad, es verificar que las construcciones e instalaciones de los elementos no estructurales se realicen siguiendo los planos y especificaciones correspondientes ideados por los diseñadores y los constructores, verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir los grados de desempeño especificados. O sea, acá tenemos tres, llamémoslo así, personas a los cuales les recaería la responsabilidad en, el caso, en cualquier caso de que este tipo de sistemas falle. Lo importante acá es que esas tres personas sepan que es su responsabilidad y deben de tener conocimiento en que la norma como tal lo exige. Muchas veces el no conocer o no saber la norma, pues creemos que nos hace aparte de esa responsabilidad. Acá está muy claro ante la norma como tal, que es una norma colombiana, no es una norma de otro ente particular, es de cumplimiento obligatorio, la cual puede acarrear hasta penas legales, judiciales, y a veces pues el no tener conocimiento pues no nos exime como tal de esa responsabilidad. Entonces, tener en cuenta que como diseñadores tenemos que saber qué edificaciones deben de llevar un sistema sismo resistente, ¿cierto? Independiente de que nuestro cliente diga, no, yo la verdad no tengo presupuesto ahora y no estaba dentro de mi presupuesto. O sea, hay unas condiciones legales las cuales exigen una instalación y garantizar que el sistema sea sismo resistente. Entonces, muchas veces pues no pasa acá en Colombia, pero muchas veces por economizar un poco o por desviar un poco los recursos omitimos cumplimiento de alguno de estas especificaciones. Sigamos, Jerickson, por favor. Bueno, entonces acá como podemos ver, pues esta es una imagen adaptada a un stand. No quiere decir que así vaya como tal la bandeja. Digamos que, como les decía, pues los elementos no estructurales que requieren ser diseñados para recibir fuerzas sísmicas deben amarrarse o anclarse de tal manera que estas fuerzas sean finalmente transferidas a las estructuras de la edificación. Cuando decimos a las estructuras, son a las estructuras estructurales, ¿sí? A las vigas, a las columnas donde se están recogiendo esas fuerzas como tal y las cuales pues me van a aportar ahí una resistencia sísmica. O sea, no es como lo vemos ahí que está apoyado, es a un cielo falso, no. Ahí nuestro sistema entra y queda anclado como tal, es a la losa o a la viga o a la columna, ¿sí? Entonces ahí es a la estructura de la edificación. El amarre debe ser una conexión o anclaje que permita resistir tensiones y compresiones sin cortar los efectos de fricción ni de resistencia a la tensión de morteros de PEG. Cuando acá ese tema de morteros son paredes por ahí falsas, ¿cierto? Hago la claridad para que sepan que no es a cualquier tipo de muro que yo me voy a pegar pues o a anclar. Entonces ahí es un tipo de situación pues como tal para mostrarles el tipo de solución, pero no hacer claridad de que debe ser a los elementos estructurales.
Para calcular el tipo de solución, de cable, debo de tener los siguientes datos o la siguiente información. La ciudad, pues si es acá en Colombia como tal, digamos que nuestro aplicativo ya tiene identificado el tipo de suelo o el tipo de condición como tal de sismicidad de las ciudades, ¿cierto? Entonces, simplemente con poner la ciudad ya nos categoriza como tal eh, este tema de sismicidad. El tipo de uso, la edificación, si es un hospital, si es una universidad, si es un centro comercial, ¿cierto? El perfil del suelo, si bien este dato no lo debe suministrar el topógrafo, pues digámoslo así, nuestra aplicación como tal determina si no se tiene esta información, pues clasificarlo en un tipo de suelo D, donde digamos estamos hablando de un tipo de suelo un poco más suelto, más estricto, para no ponerlo a un tipo de suelo en las mejores condiciones, que sería un tipo de suelo A. Entonces lo ponemos en un tipo de suelo B, si no tenemos el conocimiento del tipo de suelo. Tipo de sistema portacable, como les decía, los sistemas que nosotros manejamos tienen unas capacidades de carga como tal definidas, las cuales pues este dato es muy importante para calcular el diseño como tal. Las distancias del sistema al techo, ¿cierto? O sea, dependiendo de la distancia del sistema o de mi sistema portacable o de mi aire acondicionado o de mi tubería, la norma me exige que debo de tener un sistema sismo resistente. Si excedo los 300 milímetros, debo de tener un sistema sismo resistente, ¿cierto? Si estoy más pegado al techo, hay unas excepciones como tal que me las da la norma. La altura de la ruta en el edificio, esto quiere decir desde el cimiento, desde los cimientos como tal, hasta donde esté instalado mi sistema. No es lo mismo un sistema que esté instalado en un primer piso a un sistema que esté instalado, por ejemplo, en un quinto piso, en un piso superior, pues como tal, no es lo mismo. Las longitudes de la ruta horizontal en metros, dependiendo pues de la edificación, tenemos unas longitudes como tal de los sistemas. Se puede sacar de los planos o simplemente si hay unos diseños o tenemos fácilmente poderlos medir, pues se miden estas rutas horizontales. Y los números de cambios de dirección. Cambios de dirección corresponde a donde tengamos codos, curvas verticales para subir de nivel o cruces para derivar otras cargas o otros cambios de dirección como tal. Pasamos, Jerickson, por favor. Bueno, y acá entonces están los arriostramientos. Nosotros manejamos unos arriostramientos eh, pretensados. Esto no quiere decir, y acá yo hago una claridad, estos arriostramientos no tienen un porcentaje de elongación adicional. Quiere decir que esto ya está pretensado, ya él no se va a elongar. Si yo voy a un centro comercial o a una ferretería a comprar un tipo de guaya como tal, esta guaya no está pretensada. Acá hago la claridad porque muchas veces dentro de las instalaciones que hemos realizado, vemos que algún instalador lo que hace es comprar un carrete de guaya cualquiera y empieza a instalar. Cuando vemos por temas de asentamientos o de movimientos en las estructuras, esa guaya ya está totalmente floja, ¿cierto? Y toca hacer una sustitución. Entonces acá lo que nosotros hacemos es, damos las especificaciones técnicas de nuestras guayas, para cuánto están calculados sus capacidades de carga, y aclaramos que estas vallas son pretensadas, que no tienen elongaciones. Cuando estén haciendo su trabajo de cargas, pues estas vallas no van a fallar, pues como tal, no va a haber una elongación, pues no se van a elongar. Tenemos arriostramientos en 4 vías,
dependiendo de los cálculos nos exigen que sea 4 vías o 2 vías, ¿cierto? 4 vías cuando es una línea longitudinal como tal, donde tengo unas concentraciones de carga horizontales y verticales, entonces opero con 4 vías. Cuando tengo unas fuerzas como tal horizontales, opero con arrastramiento solamente a 2 vías. Vamos a ver algunas imágenes como tal. Estas guayas como tal, estos arrastramientos, están certificados. Acá hay una diferencia muy importante con respecto a las que de pronto puedes conseguir en una ferretería cualquiera. Ese tipo de guayas simplemente no están eh, probadas con unas cargas específicas. Acá tenemos unas resistencias como tal, unas capacidades de cargas específicas, las cuales están probadas y están certificadas por Intertech como tal, o este otro ente certificado que es ICCES, donde son laboratorios bastante reconocidos y que prueban nuestras vallas y son sometidas a las cargas y emiten su certificado de calidad como tal del producto. Sigamos, Jerickson, por favor. Entonces acá hay algunos de los ejemplos que estaba mencionando cuántos son a 2 vías y 4 vías, ¿sí? Entonces vemos en la imagen inferior, inferior derecha un sistema de 2 vías, horizontal de 2 vías, ¿cierto? Donde solamente tenemos 2 guayas cargando un perfil, el perfilado que siempre sirve de soporte, y vemos en la parte superior derecha el sistema a 4 vías, por ejemplo. La capacidad como tal de guaya se determina dependiendo de la distancia entre estos soportes. Ahorita en el calculador como tal nos vamos a dar cuenta cuál sería el ángulo apropiado para poner cada una de mis guayas dependiendo de esa carga que yo vaya a aplicar. Vemos en la parte superior izquierda algunas de las soluciones en sistemas de electrobarras también, o tubería en la parte inferior, ¿cierto? O sea, son sistemas bastante utilizados donde así se requiere. Seguimos, Jerickson. Entonces, en el tema de las excepciones, entonces tenemos, bueno, la norma como tal me dice que cuando mi sistema está instalado a menos de 300 milímetros del techo, yo puedo omitir este tipo de sistema sismo resistente porque las cargas como tal, las fuerzas sísmicas van a ser menores entre más pegados esté yo al techo, ¿cierto? Otras excepciones es las edificaciones pertenecientes a los grupos 1 y 2 localizadas en zonas de amenaza sísmica baja, ¿cierto? Me explico mejor. Por ejemplo, un edificio de apartamentos, por ejemplo, puede ser de apartamentos, instalado lo va a llevar casi que al sur de Colombia, instalado en Leticia o algún tipo de instalación por allá donde vimos que en el mapa la zona sísmica es muy baja, o en el centro de la costa, creo que eso me daba por allá por los lados de Montería o algo así que también estaba un poco baja, pues digamos que ese tipo de edificaciones no requiere un sistema sismo resistente, ¿cierto? O otro tipo de edificación, el cual no está contemplado dentro de esas zonas, dentro de esas estructuras tan importantes. Obviamente la mayoría pues, de las edificaciones nos van a dar, cuando son de alta concentración de personas, nos van a dar cálculos donde se requiere el sistema sismo resistente. Muy pocas realmente, digámoslo así, nos ahorraríamos como ese tipo de instalaciones. Si bien, como les decía, el 87% de la población está ubicada en zonas sísmicas altas. Entonces, donde está la industria, donde tenemos ese tipo de teatros, cines, coliseos, estaciones de bomberos,
todo ese tipo de instalaciones pues va a requerir una instalación sismo resistente. Algunas preguntas, entonces abrimos el espacio para algunas preguntas antes de entrar con el aplicativo. Excelente. Si tienen algunas preguntas, pues nos las pueden ir indicando. Abrir su micrófono o también pueden hacer sus preguntas por el chat. Pueden también hacer las preguntas por el chat, si quieres, Jerickson, o bueno, pueden hacer las preguntas por el chat, yo también las puedo leer acá y contestar. Okay. O con el micrófono, como les Como quede. gusten. Okay. Si quieres, Jerickson, entonces, mientras Pasamos nos van al copiando, pues aplicativo. vamos abriendo el aplicativo y así le damos tiempo a las personas de que vayan formulando sus preguntas. Bueno, si no hay preguntas, por el chat tampoco veo. Eso quiere decir o que todo quedó demasiado claro, Claro, ok. o que no nos están, o no estamos siendo claros también. Bueno. Entonces, dentro de las variables que teníamos y que les dijimos que teníamos que tener en cuenta para los cálculos de esas fuerzas sísmicas, está el tema de la ciudad. Ahí vamos a hacer un ejemplo con la ciudad, por ejemplo, de Cali, donde su zona sísmica es alta, ¿cierto? Que está por acá en la parte roja, donde su zona sísmica es alta. Entonces, vamos a mirar el tipo de uso de la estructura. Sí, vamos a contemplar, por ejemplo, una clínica o un centro de atención como tal, un hospital o clínica. Como les dije, si no tenemos un tipo de suelo definido por un topógrafo, pues simplemente seleccionamos la opción D de dedo, donde es una opción, digámoslo así, un poco alta, es una de las opciones más altas, un suelo más bien frágil, pues no tenemos casi roca, entonces ahí ponemos como una especie de caso Crítico. complicado. El tipo de sistema, entonces acá tenemos varios sistemas, canaleta, electrobarras, escalera de aluminio. Entonces, Jerickson selecciona o bandeja. Sí, esa malla está bien, cualquiera. Acá, para poder calcular, para poder que esta aplicación me calcule la capacidad de carga del sistema, pues debo de dar la altura de esa bandeja malla. Pues la pones 100 o 60. Y el ancho. Entonces, con esta referencia ya me calcula acá que la capacidad de carga de ese sistema es de 57 kilogramos por metro. Tenemos que tener en cuenta que la longitud como tal de la bandeja es de 3 metros, o sea que tendríamos aproximadamente unos 160, 170 kilogramos en ese tipo de sistema. Porque obviamente esta va a variar dependiendo pues de la referencia que nosotros apliquemos. Por eso es muy importante tenerla, porque acá nos va a emitir una sugerencia del tipo de solución requerido, pero con estas cargas. Entonces la distancia del sistema al techo, la mayoría de las instalaciones está a una distancia aproximadamente de medio metro, o sea, sí, 600 o 500 milímetros, está dada en milímetros. La altura de la ruta horizontal en el edificio, como les decía, ¿cuál es la altura desde el cimiento de mi edificación, desde ese punto cero en los planos arquitectónicos? ¿Sí? Si tenemos una edificación donde hay sótano 1, sótano 2, el lobby, piso 1, piso 2, toda es la sumatoria de esas alturas. Por lo general, podríamos estar diciendo, o le pondría yo una altura a Jerickson por ahí de 9 a 10 metros, digamos que un piso 3, por ejemplo. Ok.
La longitud de la ruta horizontal, entonces ahí sería por donde se va todo ese sistema en la ruta horizontal, teniendo en cuenta los cambios de dirección. Ahí sí te la dejo. Pueden ser 100, 200 metros, 150 Vamos a poner metros. 150 metros. Y los cambios de dirección, como les decía, son todos estos accesorios como curvas horizontales, T's, cruces, codos, 5 está bien. Y ahí le damos verificar el diseño. Al verificar el diseño, entonces nos va a dar una carga a soportar que está dada en libras, son 101.78 libras. Nos dice que necesitamos un cable dorado, digamos que es el cable con menor especificación de carga. ¿Pero por qué? Porque nos está dando una separación entre arrostramientos de 1.5, o sea, le estamos poniendo un arrostramiento a cada uno de los soportes. Nosotros, obviamente, y esto pues lo digo sinceramente, obviamente pues vamos a querer economizar. Ahí tendríamos, y por temas de mano de obra y por temas de instalación, acá me están diciendo que es un ángulo entre 45 y 50 grados, ¿cierto? Pero entonces, Jerickson, vamos a ampliar ese número de soportes, vamos a ampliarlo por ahí hasta unos 7 metros, o sea que le pongamos soporte, por ahí está bien, 7 metros, 7, bueno, ahí lo ampliamos hasta 10 metros, listo, por ahí exacto. Entonces, por ahí ya vemos cómo esto es una cotización simulada, digamos que son precios, no son precios de lista, o sea, no es que esto cueste esta plata, obviamente cada una de estas simulaciones pues tienen que ir acompañadas por un asesor comercial, el cual pues va a dar simplemente los precios como son. Pero acá para el ejemplo, entonces estamos Correcto. viendo que la separación entre arrastramientos está cada 9 metros, ¿cierto? Ya obviamente pasamos de un cable dorado a un cable naranja, es un cable con un diámetro un poco superior, pero vemos que sí hay un ahorro significativo tanto en materiales como en mano de obra, la cual acá no está reflejada, ¿cierto? Y Correcto. ahí estaríamos dando cumplimiento a las especificaciones y a los cálculos dados en la NSR10. Esta herramienta puede ser suministrada en asesoría con el asesor, sí, con el asesor técnico comercial, en este caso Jerickson, el cual pues está eh, dispuesto, y el equipo de ingeniería también, a todas las inquietudes y cálculos que ustedes o sus clientes pues puedan tener del tema sismo resistente. Eso es correcto. Esto es una herramienta que puede ser usada por el cliente para ir dándole forma al sistema que quieren instalar. Exacto. Entonces, pues, César, no sé si tienes algo más que decir o... No, no, pues realmente creo que hasta acá va el tema. Dudas, pues pueden salir muchísimas dudas. De pronto hoy no las hemos tenido, pero yo pienso que cuando estemos interactuando con este tipo de sistemas, pues van a salir muchísimas, y bueno, quiero que sepan que acá está todo el equipo de ingeniería a su disposición. O si tienen alguna duda como tal, bueno, por acá veo, vamos a mirar a ver. Tenemos unas preguntas. Listo. En rutas de evacuación que se consideran lugar de alta concentración de personas, ¿se puede instalar bandejas portacables? ¿Cuáles sí y cuáles no? Bueno, bueno, voy a leerla completa. Si se puede, ¿cuáles son las consideraciones del diseño sismo resistente? Bandejas fondo sólido, perforado, se considera bandeja o ducto. El ejercicio, ¿dónde irían de 2 vías y 4 vías? Bueno, ok. En zonas de alta concentración de personas, que nuestros sistemas, digamos, sean de fácil acceso, el reglamento como tal exige que sean canalizaciones como tal, o sea, que sean canaletas tipo ducto, cerradas, ¿cierto? Donde Correcto. digamos que una persona no pueda acceder a los cables.
¿sí? Estamos hablando de centros comerciales, el acceso. Cuando son zonas donde no hay acceso al personal, yo sí puedo utilizar, por ejemplo, bandejas. Por lo general, en este tipo de edificaciones siempre vemos que los sistemas portacables están por encima de un cielo falso, ¿cierto? Por tema de estética, siempre nos los ponen a una altura pues donde no va a haber un acceso fácil a las personas. En muchos centros comerciales vemos hasta el tipo malla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en una altura considerable, pues donde no van a tener acceso las personas. Cuando vamos a tener, por ejemplo, en el tema de parqueaderos, donde los parqueaderos por lo general son bajos, pues ahí lo que se recomienda por norma es que utilicen canaletas o en su caso una bandeja con una protección como tal, como es la tapa inferior. Eh, Todos estos sistemas tienen que tener diseño sismo resistente, o sea, sí se puede el tema sismo resistente. ¿Cuándo son, cuándo irían a 2 vías y cuándo a 4 vías? Cuando las fuerzas sísmicas como tal, por ejemplo, en una edificación, yo tengo fuerzas sísmicas verticales y horizontales. Ahí entrarían los sistemas de 4 vías. Cuando mis fuerzas sísmicas como tal, en una ruta vertical, por ejemplo, tendría 2 vías. Por lo general en las rutas verticales, pues como está tan pegado a las paredes en este tipo de instalaciones, pues no entraría, no se tendría que utilizar los sistemas sismo resistentes. Pero hay algunos cambios de dirección, por ejemplo, donde solamente requeriríamos 2 vías.